Hoy, en 678, 2 muertes como consecuencia de la interna de la barra de Boca. Clarín protege a Angelici. Diario Clarín del 22 de febrero de 2013. Angelici. No hay barras en Boca. Todos conocen los barras en los clubes. Lo conocemos nosotros los dirigentes porque vamos hace muchos años. A mí me recrimina y dice, ¿por qué no pongo el derecho de admisión? Primero, ¿a quién se lo pongo? Yo conozco lo que conocen todos, que salen mediáticamente, 2 personas, Mauro Martín y uno más, 2. Todos conocen los barras en los clubes. Lo conocemos nosotros los dirigentes porque vamos hace muchos años. Angelici, que como decía, por ser el presidente del club en cuestión, estamos hablando de este caso de Boca, el presidente de Boca es Angelici y es el que tiene que salir con firmeza a los medios, es decir, Boca tiene esta postura ante los violentos. No, no los conozco, o sí los conozco un poquito, o conozco 2 o 3. La Opo sin propuestas, pero con divertidos spots. Soy un tipo privilegiado. Nunca me faltó nada. Estudié, me preparé, me fue bien. No. Llega de pronto y llega sin avisar, como flecha de buen arquero. Y ganaban con eso. Vos alto, pintón, y yo ganaba. No hacía falta. Me fue bien. Vos alto, pintón, y yo ganaba. No hacía falta, pero bueno, sí se ganó. Ya tenías. Claro. Ya tenías. Claro. Recuerdo pueblo de Ascona que bailamos, llámame, cuando tocó Tarragó, fuertecito te apretaba y de rocío te tapaba con aquel poncho soró. Ahora vamos a calentar las caraotas, los porotos negros, pero tienen que estar un poco machacados. El doble discurso versus la política real. Gobernar no es estar de acuerdo en todo. La política es conflicto. Gobernar es afectar intereses. Para que haya asignación universal se tuvo que afectar un interés muy importante, que fue estatizar los fondos jubilatorios. Y muchos estaban en contra. Una medida se entiende por la otra. Si te gusta la asignación universal, tenés que saber de dónde salió el dinero para pagar la asignación universal. No podés estar a favor de la asignación universal y no de la medida que lo permitió. Lo que estoy de acuerdo es con la asignación universal por hijo. La estatización del régimen de jubilación privada. Por lo menos muy preocupante. ¿Y usted piensa que es un error? La verdad es que estoy en desacuerdo claramente con lo que está sucediendo. Lo que estoy de acuerdo es con la asignación universal por hijo. No le merece que el gobierno haya admitido que los fondos de los jubilados fueron utilizados para enfrentar la crisis. Bueno, se lo dijimos cuando se apropiaron de los fondos de las AFJP. Están usurpando los ahorros de los presentes jubilados y de los que vienen. ¿Qué hace bien este gobierno para haber ganado de la manera que ganó? A ver, creo que han hecho cosas acertadas. La asignación universal a la niñez es un acierto, sin duda. No podés estar a favor de la asignación universal y no de la medida que lo permitió. Y así un montón de ejemplos, porque gobernar no es estar de acuerdo en todo. Gobernar es afectar intereses. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Otro día de fantásticas noticias. 1. Más casamientos igualitarios revalorizan el cambio de época. Vemos la imagen nomás, la famosa libreta roja. Ahí está la libreta. Es darle un título legal, ahora que se puede, a esta relación hermosa que tenemos. De todos modos es emocionante, imaginamos, celebrar esto. Muy emocionante. Contra la violencia de género. Es un homenaje a Fátima Catán, que, como tantas otras, sufrió la violencia de género físico, y hoy estamos inaugurando este centro con su nombre y en homenaje a todas las víctimas y para ayudar
a todas aquellas mujeres que así lo necesiten. 3. Una muy buena para Martino. La noticia del día, día, la más sí, importante. totalmente. Que Sí. es la de Martino, técnico de Barcelona, nuevo técnico de Barcelona. Jinetea 678. Un programa indomable. Con el programa Jineteando y 6, 7 y 8 de diciembre, la fiesta de Sosa en Olavarría. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Gracias, señor Lumbriz. Muy buenas noches a todos. Aquí estamos. Aquí estamos nuevamente. Bienvenido, señor Barone. Una elegancia. ¿Podemos marcar particularmente la elegancia del señor Barone Siempre hoy? está muy elegante, No, Barone. no, no, veo hoy porque... especialmente elegante. No, hoy llama la atención su corbata, que no Sí. suele traer. Porque es como una antigüedad, según mis colegas, y No, es algo yo como sí- anacrónico, como... Yo si tuviera, Pero yo soy anacrónico si tuviera también. corbatas me las pondría, pero me da fiaca ponerme. Bueno, podés Comprarlo. aceptarlo como un homenaje a que hacía varios días que no nos encontrábamos. Perfecto. Y después si querés me la pasás y yo salgo un bloque con corbata. Bueno, hoy nos visita el señor Julio Pereira, que es intendente de Florencio Varela. Y también es el presidente de la, ¿se llama? Federación Argentina de Municipios. Federación Argentina de Municipios. Bueno, gracias por estar acá. No, ¿eh? por favor. Primera vez, Pereira. No. Primera vez. Primera vez. muy Miren qué contento. han pasado años. Bueno, bien, gracias por estar acá. Y también lo tenemos por primera vez, ¿sí? A Gildo Honorato, que es candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires y es secretario de la organización del Movimiento Evita. Secretario de Organización del Movimiento Evita. Sí. Bueno, gracias por estar acá. No, buenas noches. Y también lo tenemos tres invitados hoy. El señor Arturo Bonín. No por primera vez. No por primera vez, sino Soy veterano ya. segunda o tercera, 6, 7, 8 veces que ha 6, 7, venido. 8 veces vine. Actor argentino, multiquerido. Esa me gustó. Y multiadmirado por todos nosotros, que está haciendo el Conventillo de la Paloma, que es un lugar que yo tengo como cerca de casa, así que me lo tengo, acá está. Conventillo de la Paloma en el Cervantes. En el Teatro Nacional Cervantes. ¿Para la 1 cuál es? Que es una maravilla ver el estado en que está ese teatro, la recuperación que ha tenido ese teatro. Hace 5 años estaba cerrado y con una administración seria, profunda, popular, se revivió ese teatro, revivió realmente. Y es un placer poder estar ahí, compartir con un elenco numerosísimo. Tremendo, ¿no? Está Sartur, Sartur, Ana María Cores, Alfredo Lovía, Castellani, Cutuli. Oranza, Cutuli. 28 somos. Y Hay la que traer- frutillita del postre, ya mando el chivo directamente, es Juan Carlos Copes bailando 3 temas. Ah, cuando una se arma el maravilla. baile está Cope bailando. Cuando se hace el baile en el conventillo aparece Copes y se baila 3 temas. Ah, pero qué lujo. No, es una maravilla. Poder estar toda la noche en el escenario y verlo a Copes accionar delante de uno. Qué lindo. Sí, muy Bueno, lindo. bueno, gracias por estar acá. No, Vamos, por favor, a ustedes. Vamos al primer informe, Arturo, que tiene que ver con, bueno, la oposición. Mientras esperamos sus propuestas, vemos unos divertidos spots que nos han hecho, ¿eh? Lo vemos. Todavía no aparecen las propuestas de los rejuntados, pero siguen lloviendo sus spots. Empecemos analizando el del tándem de centro derecha Brad Guy Donda. En el mismo, Brad Guy nos cuenta que tuvo un buen pasar en su vida y además se los ve canchereando seductor con la vinerista. Soy un tipo privilegiado. Nunca me faltó nada.
estudié, me preparé, me fue bien. Estoy agradecido. Siento una gran responsabilidad, una obligación profunda. Trabajar para que vivas mejor. Alfonso Pratgay, Victoria Donda, senadores nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juntos unen. En una entrevista a Clarín de hace un mes, Pratgay también nos había contado su faceta de winner. ¿Y es cierto que en tu juventud hasta algún tema de Menudo has cantado? No, Menudo teníamos un conjunto que imitábamos Menudo. ¿En serio? Sí. ¿Lo podés cantar o no? No, yo no canto acá. Acá no. No tiene cuerpo ni se puede tocar y la vieron cruzando el cielo. ¿Te acuerdas de ese o no? No. Llega de pronto y llega sin avisar como flecha de buen arquero. Y ganaban con eso. Vos alto, pintón, y yo ganaban. Me fue bien. Vos alto, pintón, y yo ganaban. No hacía falta, pero bueno, sí. Ya tenías. Claro. Ya tenías. Claro. ¿Vos sos de esos que iban al boliche, se acordaban así como estamos acá, y ya las chicas venían solas? No sé si venían solas, pero yo mucho no laburaba, eso es cierto. Siguiendo con la utilización del marketing como única herramienta, Massa contrató a un cantante muy famoso para que le dedique este jingle. Ya se van a ir conociendo. Las propuestas están, pero de a poco. De Narváez siguió con su búsqueda del efectismo. El problemita es que el spot del supuesto peronista lo desmiente a él mismo. Estamos hartos. Hartos de que nos mienta con la inflación, con los precios. El pan a 10 pesos hasta las 10 de la mañana. Flojeemos con el pan a 10 pesos hasta las 10 de la mañana, porque no es cierto, digamos. Es hasta que se agote el stock. Hablamos con todos los integrantes de la industria panaderil. El pan a 10 pesos hasta las 10 de la mañana. No se puede mentirle a la gente. Hartos de que nos mientan en la cara, que nos traten como tontos. De que ella se crea que la justicia es ella. Ahora inventan un opositor que siempre trabajó con ellos. Él es ella. Hartos de que el campo siga perdiendo oportunidades. Hartos de ir para atrás. 10 años más así no. Me harté. Me harté. Me harté. Nos hartó. Me hartó. Hasta acá llegó. Hasta acá llegaron. Francisco de Narváez, Omar Plaini, Claudia Rucci, diputados nacionales. En el suyo, De Angelis no propone absolutamente nada. Solo quiere vendernos que es un tipo campechano. Recuerdo, pueblo de Ascona, que bailamos, llámame, cuando tocó Tarragó. Fuertecito te apretaba y de rocío te tapaba con aquel poncho soró. El tiempo lo llevó lejos, tu mente ya me olvidó, pero yo todavía no, porque conservo ese viejo poncho soró. ¿Querés bailar, Chávez? Usted por televisión había dicho, iba a ir como senador de UCR, no me iban a dar ese espacio, apareció el PRO, fui... ¿Por qué con el PRO? El radicalismo no me iba a dar espacio, a donde yo quería ir como candidato a senador. Otros partidos iba a ser difícil y bueno, entramos ahí. A ver, si hay un frente, la gente pidió un frente y acá estamos. ¿Ah? Si hubiera aparecido otro partido iba también. ¿Y en una de esas? ¿Y en una de esas? Sigamos repasando los spots de los partidos de derecha. En este caso veamos el de Wiener, que tiene como argumento principal el ya gastado recurso clarinista de que el gobierno divide a los argentinos. ¿Con cuántos amigos te peleaste los últimos años por culpa de la política? Piru y el Gaita. Esteban. Tito y la Negra. Eli, Francisco. Maggie, Agustina. Abel. En un país normal, la política une, no divide. Llámalos. Frente Progresista Cívico y Social. De Wiener, ¿no? Digo, es patético y diría triste, porque muestra la matriz liberal de lo que es el socialismo argentino, ¿no? O un socialismo nominal, ¿no? Hablando de consenso, enfatizando la idea que tenemos que ser todos amigos, todos buenos.
cuando eso no tiene nada que ver con la idea de socialismo. Y cuando uno ve la historia del socialismo, especialmente la posguerra, que construyó el estado de bienestar, no era un socialismo que enfatizaba el consenso, la buena manera. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y como era una amenaza revolucionaria, los empresarios y la derecha se dignaron a negociar con ellos y dijeron, bueno, cambiamos, digamos, la amenaza de ustedes de la revolución por una sociedad más justa dentro del capitalismo. Entonces, que un socialismo hable así es real. Que un socialista muestra que, bueno, que en la Argentina lo que se llama Partido Socialista es un partido liberal. Terraño nos propone la receta para que el país avance. Hoy, para cenar, voy a hacer pabellón, un plato, tal vez el más típico plato de Venezuela. Ahora vamos a calentar las caraotas, los porotos negros, pero tienen que estar un poco machacados. Rodolfo, ¿cómo estás? La verdad es que el equipo de campaña de Rodríguez Saá no le dedicó mucho tiempo al tema de los spots y recicló uno de la campaña anterior. Para que todo cambie. Póngale su voto al Alberto Rodríguez Saá. Pero pasando un poco a la política real, estas comparaciones entre Massa e Insaurralde que se vieron en página de ayer son clarificadoras. En casi todos los indicadores sociales, Lomas tiene mejores resultados que Tigre. En hogares con cloacas, 32 a 18%. En hogares con agua corriente, 98 a 64%. En hogares servidos por redes de gas, 68 a 55%. En hogares con necesidades básicas insatisfechas, 9 a 11%. En mortalidad infantil, 11,5 a 12,9%. Bueno, qué difícil, ¿no? Porque entre De Angeli que maneja un auto y recita... No, yo Wiener que se le van los chorizos, yo me quedo con Terraño. Yo creo que lo voto a Terraño, no sé, Pereira. Por lo menos comemos. Nos invita a comer. Claro. A mí me está convenciendo. Está mal lo de los chorizos de Wiener. Porque si toda esa gente se le fue... Sí. Son todos equivocados son todos menos los que él. no lo van a votar a él. Sí. Entonces, está mal que él ponga eso ahí. Tendría todo un montón de chorizos con sonrisa. ¿Qué dice, intendente? Y sí, la verdad que me río. Es raro, porque la verdad que no se les cae una propuesta, una idea. Decir, bueno, uno puede contrarrestar lo que estamos haciendo con ideas, con una propuesta. Lo haríamos de esta manera. Ellos no dicen nada de cómo lo harían y salen con esto, que realmente es hasta ridículo para la política en general. Es decir, esto no pone en alto el valor de la política, al contrario, creo que lo minimiza, hace como una carrera cuadrera, ¿no? y me gusta la carrera cuadrera, pero no es el sentido de la política, la disminuye. Creo que está ridiculizado, que las cosas que hacían, me parece espectacular lo que han hecho ustedes, inclusive con los análisis de lo que es Loma y lo que es Tigre. Porque si no, parece ser de que hay algo ahí que es lo mejor del mundo y no es lo mejor del mundo. Ahí hay mucha pobreza. Es decir, con un presupuesto tan alto por cápita como tiene Tigre, bueno, a ver, uno puede hacer maravillas. Andá a Lomas a hacerlo. Con un presupuesto muy inferior, con una pobreza un poco más profunda, bastante más profunda. Con lugares de mucha postergación, sin planes de acción durante muchos años. Ahí tenemos un Duhalde que dejó Lomas, un Lomas inviable. Costó muchísimo remontarlo. Yo lo conozco a Martínez, de que era secretario de gobierno, la que la peleó en cada uno de los rincones, ¿no? Esa parte me pareció una parte realmente muy profunda, muy clara de mostrar los dos candidatos, ¿no? Claro. Arturo, ¿te gustó De Angeli cantando en el auto? Me produce tristeza esto, ¿no? Porque uno reclama a veces un debate de ideas, uno reclama a veces alguien que ayude a pensar y a repensar un país, pero sí nos damos cuenta de qué es lo que está pensando este país, ¿no? Y de cuáles son sus ambiciones. Eso jarasca, eso, es chiste, es intentar arrimar un voto a partir de qué, no lo puedo entender, no a partir de una propuesta.
Le voy a robar una frase a Pereira. Hace un ratito cuando sentamos acá me dijo, antes repartíamos polenta y repartíamos harina, ahora repartimos netbook. Y eso me parece que es mucho más claro, mucho más contundente que cualquiera de estas estupideces. Y después recomendarle a algunos que elijan amigos. Lo dejan solo, quiere decir que él es el único que tiene razón y todos los demás están equivocados. Se le fueron todos los amigos. Y este muchacho o está mal aconsejado. Sí, está mal aconsejado. Malos amigos. ¿Sí? ¿Qué te pareció? Y también suscribo lo que decían acá. Y después, por otro lado, me parece que lo que queda bastante en evidencia es que la idea de disputa de intereses que en los últimos años se ha expresado, esto que nosotros venimos diciendo, hay que elegir, hay que pararse en algún lugar. Me parece que gran parte de lo que se ha hecho el Frente para la Victoria lo puede decir sin ningún tapujo ante la sociedad. Lo podemos decir, podemos plantear cuáles han sido las cosas a corregir. Hoy a la mañana Martini y la presidenta nos decían, ganamos una década, pero hay que ir por lo que falta. Es decir, nosotros podemos expresar hacia dónde estamos intentando llevar el rumbo de este país. Y me parece lo que denota gran parte de esta cháchara, por decirlo de alguna manera, es que los intereses que ellos intentan representar son intereses que a la gran mayoría de los humildes, a la gran mayoría de los laburantes de la Argentina, lamentablemente, si lo dirían, no los votarían. Entonces, esta idea de vaciar la política, esta idea de parecer que todo es divertido, que tenemos todos amigos, y me parece que enturbia mucho el sentido de la participación popular, que enturbia mucho la idea de protagonismo que venimos desarrollando en los últimos años y por sobre todas las cosas, y suscribo lo que se decía, le hace mucho daño a la voluntad de protagonismo, a la voluntad democrática, a la voluntad de intentar seguir resolviendo las injusticias que todavía tenemos. ¿Nora? Sí, me parece que, bueno, lo que es evidente es la falta de propuestas, ¿no? Me llama la atención lo de Massa que dice que vengo a proponerte una locura, ¿no? La verdad que como propuesta te voy a votar porque propones una locura, es poco, no sé, poco atractiva, poco sensata. Pero además me parece que hay un dato que es muy significativo de todo lo que se ha dicho sobre Tigre y de la supuesta eficiencia de la gestión de Massa, más allá de la nota de Berbisky del domingo, que es esclarecedora en cuanto a todo eso. Es que la otra vez leía que que Tigre, el 40% de la superficie continental de Tigre son countries o barrios privados. Es decir que la verdad que está lejos de ser un municipio tipo del conurbano bonaerense, ¿no? Sí. Digamos, tenés una gran diferencia con lo que es tener con La Matanza, con Lomas de Zamora, con Almirante Brown incluso. Claro. Son municipios donde la realidad social y la inclusión y la exclusión involucra a todos, ¿no? Tenés vallas que separan a los que pueden de los que no, ¿no? Eso te marca una absoluta diferencia. Y el otro día también me daban un dato que me llamó poderosamente la atención. En Tigre, el tema de la colocación de las cámaras de seguridad y de la lucha contra el robo de automotores ha sido una de las banderas de campaña de gestión de Sergio Massa. Y decían que logró, evidentemente, una reducción significativa del robo de autos, un 75%, mientras que en San Fernando, el distrito lindero, sí, se incrementó un 120% el robo de autos. ¿Qué pasó? Entonces, me parece que, digamos, si se trata de un proyecto tiene que ser inclusivo y no es levantar muros ni entre countries y barrios pobres ni entre municipios, porque es una sociedad... La gente de San Fernando se va corriendo a vivir al Tigre. Claro, es como invivible, ¿no? Digamos, nos salvamos nosotros, el resto que queden afuera. Entonces quizás esa sea la locura que propone Sergio Massa. Por otro lado, el spot de Francisco de Narváez. Creo que está muy enojado y se nota en el spot. Sí. ¿No? Porque es violento ese spot. Estoy harto. Ella o vos. Es muy autoritario. Es un mensaje absolutamente antidemocrático, me parece, el que está planteando. Y policial, aparte, ¿no? Por eso, sí, realmente está enojado porque la candidatura de Massa, a quien él había convocado a sumarse a su frente, lo dejó mal parado, según muestran las encuestas, le capta un electorado al cual él creía haber seducido. Y bueno, después Prat Guy y Donda, no sé, es para una publicidad de caramelo, qué sé yo, no sé.
Sí, es raro, ¿no? Es raro. Es raro aparte de prestarse, porque uno se imagina... No son actores, ¿no, Arturo? No, además te llaman para hacer un papel, haces una escena, hay pero estos son... lecturas que son atravesadas. Llegó la hora de devolver. ¿A quién? A quienes le pagaron los estudios, los llevaron a estudiar afuera. Llegó la hora de hacer los deberes bien para quienes me formaron. Hay una matriz de pensamiento ahí que uno la puede poner en un lugar o en otro. Lo que dice Nora, A la banca lo que dice Morgan, Nora, que ¿sí? yo estoy de acuerdo, que me parece, yo hubiera dicho en forma doméstica, un spot, un aviso antipático, simplificando, sin ideología, pero a la vez es el aviso más sincero, porque, gracias por aprobarme, el rencor, el odio que sienten por el kirchnerismo, no lo transmiten esos spots alegres y chamameceros que hay allí. En cambio, el de Narváez lo transmite. Sí, no importa por qué proceso psicológico llegó a eso. Pero es interesante, es mucho más sincero, que estén enojados con la realidad, a que se planteen un mundo idílico a través de esas cancioncillas. Y cuenta, claro, cuenta más que Terraño cocinando o la resta de chorizo de Miller, qué sé yo. Parece que se disfrazan, ¿no? ¿Cómo? No se puede diferentes empatar la bailes de realidad. disfraces. En cada campaña se disfrazan de otra cosa. Siempre se disfrazan de otra cosa. Francisco de Narváez, la verdad, sigue con su misma línea. Sí. Hoy los otros actores que están en la lista, hay ese amontonamiento que han hecho, están disfrazados y no se quieren entre ellos. Sí. Y una elección se disfraza de una cosa, la otra elección se disfraza de otra. Nosotros estamos desde el inicio en el Frente para la Victoria, como decía Gildo recién, pero claramente diciendo para qué estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que digan ellos alguna de las propuestas que tienen. O sea, estos mismos son los que son candidatos hoy, son los que votaron en contra de las universidades de conurbano. Y hoy tenemos 13.500 jóvenes estudiando de la universidad. El 96% primera generación de universitarios. El 80% son de Varela. Quiere decir, tenemos 12.000 jóvenes de Varela estudiando en la universidad, cuando antes repartíamos polenta y fideo, como decía recién Antonio. Ahora, de estas cosas no vamos a hablar. ¿Por qué no hablamos de estas cosas? Y es difícil criticar ahí también, ¿no? Porque el tema Es decir, Hospital Néstor Kirchner, que ellos estuvo TN, Clarín, Radio Mitre, los primeros 6 meses de funcionamiento diciendo que este era una cáscara vacía. Aguantamos todo eso. Y sin embargo, ustedes fíjense la cantidad de trasplantes que se hicieron. Es uno de los mejores hospitales en Latinoamérica, no de Varela, no de la provincia de Buenos Aires, el Hospital Néstor Kirchner. Una idea de Néstor allá por el 2002. Quiere decir, nosotros podemos hablar, como decía Gildo. ¿Por qué no hablan ellos de lo que hicieron? Creo que algunos se engordaron demasiado en el proyecto que conducía Néstor y ahora creen que el engorde fue en función de lo que ellos hicieron. Están equivocados. Ningún intendente, yo me incluyo, hicimos todo lo que hicimos por nosotros mismos. Lo hicimos dentro de un modelo. Los pavimentos, las cloacas, el agua. Yo voy a llegar al 100% de agua en el 2015. Eso lo hizo este modelo. Claro. Por el 70% de cloacas. Comparemos cuántas hay en Almirante Brown y cuántas hay en Tigre. Bueno, ese es el enojo, ¿no? La imposibilidad. Sobre ese tema, porque uno podría pensar, para evitar caer en la refutación de cosas infinitas, que la realidad es que en un país federal, en un país integrado, donde hay un gobierno que recauda en nombre de todos los argentinos y distribuye equitativa o trata de ser armónico en la distribución. Recordemos nada más este hecho. En la época del neoliberalismo, voy a dar un solo dato. Cavallo decretó como inviables algunas provincias, entre ellas Formosa y Chaco. Inviables, ¿qué significa? El gobierno no las puede ayudar, que se arreglen. Si no se arreglaran las provincias con la ayuda, perdón, está mal dicho la ayuda, con la distribución de la riqueza que es de todos los argentinos, de la manera más armónica posible, no podrían subsistir, evidentemente, algunas zonas, incluso del conurbano, como estás explicando, o evidentemente algunas provincias. Esto hay que aclararlo. Sin un gobierno con esa capacidad política, no podría existir eso. Serían provincias pobrísimas con un alto grado de nutrición infantil o de mortalidad infantil. Me hace acordar, Orlando, el rol del tema. Estado. El primer hecho de Néstor Kirchner cuando asumió fue ir a Entre Ríos a resolver el tema docente. Acuérdense. Sí. Hacía un montón de tiempo que cobraban con papeles, que no valían nada,
BOFE, los bonos federales. Sí, los BOFE. Y realmente, inclusive hace poco tiempo el gobernador lo reconoció como un hecho de trascendencia, porque marcó una política diferente. Ese hecho, a los pocos días de asumir, ir a Entre Ríos a resolver un problema de Estado, que no es un problema de regalar recursos, sino de decir a dónde invertimos más. La recuperación del rol del Estado como una mirada sobre un país, sobre una mirada global sobre un país, y la distribución, la redistribución de los recursos lógicos de este país. Por eso la pelea es así. Al Estado, al recuperar ese rol, al recuperar el dedo de castigo inclusive sobre algunos hechos y algunas determinaciones, hace que quienes se ven afectados, que es lógico que se sientan afectados, reaccionen de esta manera, no desde una discusión seria y profunda. No quieren un Estado, quieren un coto de casa privado, que esto es lo que hemos tenido hasta ahora, con sus más y sus menos, ¿no? Y con los personeros que están encarnados en estos malos actores, como decía Pereira, malos actores que interpretan estos roles y que, bueno, y que a partir de esto, de esta tontería, quieren convencer a alguien que les arrime un voto. Bueno, me parece que van por mal camino, me parece. Yo creo que sí. Vamos al próximo informe, que tiene que ver con la interna en la barra de Boca, 2 muertos y la protección de Clarín a Angelici. Lo vemos. Dos muertos por las internas en la barra de Boca. Clarín protege a Angelici. El macrista presidente de Boca, Daniel Angelici, siempre se hacía el tonto diciendo que en el club Xeneize no había barras bravas. Ante un nuevo hecho que demostró lo contrario. Esta vez tuvo que admitir lo que todo el mundo sabe. Un día triste para todo el fútbol argentino, que una vez más tenemos que lamentar víctimas de estos inadaptados. Pero nosotros tratamos de tenerlo lo más alejado del club. Nosotros tratamos de convivir con estos socios, porque son socios que algunos tienen 20 años de socios, o 15, otros 10. ¿Qué significa convivir, Daniel? Yo estuve hace poco declarando, si yo conocí a algunos, le dije que sí, hace muchos años que estoy en el club, hace muchos años que lo veo a veces en los playones del club, a veces lo veo en la pileta del club como socios. Nosotros tratamos de tenerlo lo más alejado del club. Diario Clarín del 22 de febrero de 2013. Angelici. No hay barras en Boca. Todos conocen los barras en los clubes. Lo conocemos nosotros los dirigentes porque vamos hace muchos años. A mí me recrimina y dice, ¿por qué no pongo el derecho de admisión? Primero, ¿a quién se lo pongo? Yo conozco lo que conocen todos, que salen mediáticamente, 2 personas, Mauro Martín y uno más, 2. Todos conocen los barras en los clubes. Lo conocemos nosotros los dirigentes porque vamos hace muchos años. Lo conocemos nosotros los dirigentes porque vamos hace muchos años. Angelici, que como decía, por ser el presidente del club en cuestión. Estamos hablando de este caso de Boca, el presidente de Boca es Angelici y es el que tiene que salir con firmeza a los medios a decir, Boca tiene esta postura ante los violentos. No, no los conozco, o sí los conozco un poquito, o conozco 2 o 3. No es que nosotros queramos salir de la responsabilidad, pero el Estado es el que tiene la mayor parte de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en esto? La responsabilidad, nosotros hemos actuado con toda la responsabilidad que nos compete, pero cuando un grupo de facciones de un mismo club, totalmente locos, empiezan a los tiros para disputarse intereses económicos que nada tienen que ver con el fútbol, sabemos que todo esto es una disputa no por amor a una camiseta, sino por los intereses económicos que se generan alternativamente y paralelamente a un partido de fútbol. Dijo Angelici que se necesitan causas penales para impedir el ingreso de alguien de la admisión. Eso no es así y no leyó la ley. Cualquier socio que tenga su cuota al día puede ingresar al club mientras no contravenga el código aquí contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, la ley de deporte o algún artículo del estatuto de nuestro club, no lo podríamos poner en el derecho de admisión. Porque eso es una equivocación que confunde a la gente. Ningún barra en 5 meses que no podían entrar al club me hizo una acción por discriminación. O sea, que saben que las causas por las cuales los excluimos de las instalaciones del club tenían asidero más allá de si tienen o no antecedentes penales. Tarjeta roja para ciertas dirigencias deportivas que siguen protegiendo a delincuentes y permiten que pase lo que pasó ayer. A las cosas por su nombre, a las cosas por su nombre.
y con los que verdaderamente son responsables. Recordemos que las vinculaciones entre dirigentes de Boca y barras ya son más que conocidas. Carlos Stornelli. Él va a ser el directivo que va a estar a cargo de estadio y seguridad deportiva. Stornelli va a manejar la seguridad. O sea, Stornelli va a tener que hablar con la barra. Pero vos sabés que históricamente, Daniel, en el mundo, en el fútbol argentino, el encargado de estadio de los clubes es el que tiene contacto con la barra brava. Siempre. Estamos con el fiscal federal y presidente de la Comisión de Estadios y Seguridad Deportiva de Boca, Carlos Stornelli. ¿Usted asistió al casamiento de Rafael Diceo? ¿En algún Yo tengo una amistad con esa familia, la que no tiene nada que ver con mi trabajo, es un tema personal mío, y cada uno sabe que dentro del club no tengo amigos. Yo no sé si tengo o no tengo. Tengo amigos que por ahí eso te da poder. Lo bueno no es tener poder, sino tener el teléfono de quien lo tiene. ¿Usted asistió al casamiento de Rafael Diceo? ¿En algún Yo tengo una amistad con esa familia. Tengo amigos que por ahí eso te da poder. Lo bueno no es tener poder, sino tener el teléfono de quien lo tiene. Paramos la entrevista cuando Diceo recibe una llamada que tiene que contestar. Es Carlos Stornelli, director de seguridad de Boca, también fiscal, también exministro de seguridad. Y Diceo me enseña la pantalla complacido como demostrando su influencia o su nivel de contacto. Me va a acompañar como directivo el fiscal federal Carlos Stornelli. Por los despachos nuestros no entra ningún barra. Lo bueno no es tener poder, sino tener el teléfono de quien lo tiene. ¿A quién prefiere los dos? ¿A Diceo o a Martín? A la familia boquense. Nosotros lo que no vamos a hacer es recibir a las barras en el club. La primera vez que toqué, vinieron todos los de la 12. Sin ellos no se puede hacer un concierto porque controlan los aparcamientos, controlan las coimas, controlan las entradas, todo. Yo entonces no lo sabía. Al año siguiente volví a tocar en la cancha de Boca, pregunté por ellos. Estaban todos en la cárcel, vinieron otros. La nueva directiva. Yo me río, pero no es tan gracioso. El de la cárcel era Rafa Diceo y la nueva directiva el tal Mauro. ¿A quién prefiere los dos? ¿A Diceo o a Martín? A la familia boquense. Nosotros lo que no vamos a hacer es recibir a las barras en el club. Todo esto que acabamos de ver es ocultado por los medios hegemónicos. Ayer a la noche el humorista político Luis Juez se cruzó con Sergio Berni. Berni, el senador Juez le habla. Estamos hablando de delincuentes, porque los delincuentes son los que llevan la pistola, las armas. Eso todo no lo puede prever la policía. Lo sabía todo el mundo. Su comentario es muy liviano y no tiene ninguna apreciación de lo que es en la práctica, en la realidad. Nosotros trabajamos todos los días, para eso estaba la policía, por eso se impidió a través de la disuasión y la presencia policial que se entrara armas a la cancha, y esto podría haber sido una masacre. Si dos personas deciden sacar un arma en la calle, eso es prácticamente imposible de prever. Así que no tratemos de desvirtuar, no traslademos cuestiones políticas que tienen que ver aún mal que aqueja al fútbol, a la dirigencia del fútbol, y la convivencia que existe entre la dirigencia del fútbol, lo político, la justicia, y un montón de factores que usted también sabe. Hace un ratito lo escuchaba al doctor Berni, al secretario de Seguridad. La verdad que se aprovecha esta coyuntura desde la oposición para salir a desgastar y a chicanear no suma, ¿no? Usted sabe que soy un senador opositor al gobernador de mi provincia, pero en esta tarde se jugó un clásico en Córdoba, Talleres Belgrano, ganamos 1-0. 40.000 personas. No hubo que lamentar nada, porque la policía controla, sabe dónde se guardan las armas, sabe dónde se guardan las armas. Mire la incoherencia que me está diciendo, la policía sabe dónde se guardan las armas. Se da cuenta que lo traiciona el inconsciente, usted es un opositor, pero aparte es un inconsciente, porque lo traiciona el inconsciente. No, Berni. Lo que dice, y con total impunidad, la policía sabe dónde guardan las armas. Pero escuche, se podían haber tomado algunas precauciones que no se tomaron. A ver, déjeme Tomamos, le vuelvo a repetir, me parece que aparte irresponsable, no escucha. Le acabo de decir, la policía no entró, ninguna de esas armas que iban a entrar al estadio no entraron, y la gendarmería actuó con total profesionalismo para evitar, y poniendo a riesgo su propia vida, para evitar que haya heridas de personas que estaban transitando un domingo a esa hora, que son cientos. Le pido un favor, Berni, renuncie, deje que vaya alguien más capaz. ¿Sabe qué? Está bien, Berni, chao. Hable, porque la verdad... Renuncie, Berni. Está bien. Métale, Berni, métale. Vamos a ir contando muertos todos los domingos con un inútil como usted. Métale. Hay un estado de excitación permanente, de confrontación permanente. Métale, vamos a ir contando muertos todos los domingos con un inútil como usted. Métale. La verdad que si ese es el nivel, por Dios, ¿no? Si este es el nivel de la oposición, por favor. Qué vergüenza.
vencer. Se lo nota muy preocupado a Juez por la violencia en el fútbol. La verdad es que el cordobés siempre tuvo un discurso pacifista y ameno para ayudar a combatir la agresividad que gira en torno al mundo futbolístico. ¿Qué diferencia hay entre el hincha de Talleres y el de Belgrano? Que Talleres todo y Belgrano un buen equipo de Bolivia. Talleres todo y Belgrano un buen equipo de Bolivia. Le acabo de contar que se jugó un clásico en Córdoba, amistoso, dos rivales complicados como Talleres y Belgrano, no hubo ningún problema. Talleres todo y Belgrano un buen equipo de Bolivia. A ver, Pereira, ¿qué se le ocurre cuando la verdad que vemos todo esto? Es una payasada, lo que hace el juez ahí es una defensa de algo que no se entiende, porque lo ataca a Sergio tratándolo inútil, cuando él no se analiza a él lo inútil que es, cuando fue y condujo Córdoba, en las cosas que discutió, una cosa dice un día, otra cosa dice otro, o sea, pasa haciendo chistes. Tendría que dedicarse a las tablas, más que a la política. Porque eso de insultar a un secretario de Estado como lo insulta, la verdad, habla muy mal de él y habla muy mal de lo que él representa. Ahora, está defendiendo qué intereses. ¿Por qué no habló del presidente de Boca? ¿Por qué no habló de las comisiones directivas de Boca? La policía lo sabe. Sabe dónde están las armas. Si no entraron armas a la cancha. Las hinchadas tienen contactos con las comisiones directivas de Boca. Son de Boca las dos hinchadas. No es que se enfrentó Boca River o Racing Independiente. Se confrontaron intereses ahí, porque para que lleguen a matarse, ¿cuáles serán los intereses que están defendiendo? A mí me preocupa eso. ¿Cuánta plata están discutiendo? La verdad que me asombra a mí que lleguen a la muerte por discutir quién usa los trapitos o quién usa las plateas o quién maneja qué cosas. Hay que preguntarse eso. Y el presidente dice que primero tiene relaciones con la hinchada y después se desdice que las tiene. La verdad, lo de Stornelli, de tener la relación con el Liceo, realmente tendría que dar explicaciones. Él, el presidente de Boca, haber repudiado el hecho, haber cambiado a Stornelli, haber tomado decisiones rápidas. No decir ahí ambiguamente algo el presidente. Tenía que haber repudiado el hecho y tomar una decisión sobre el tema. Hubo muertos. Están discutiendo qué cosas ahí. Es un paquete, la verdad que hay que abrirlo ese paquete. Sí. Gildo, que... Sí. Mientras miraba el informe se me ocurrían como dos ideas, ¿no? La primera, con respecto a lo de la oposición, me parece que con lo que vimos en el primer informe, el oportunismo, no teniendo en cuenta que hay vidas, que se perdieron vidas, un montón de cosas, me parece que eso preferiría no abundar porque sería decir que la oposición está y piensa en función de poner palos en la rueda a determinadas iniciativas del Estado Nacional y este proyecto. Lo otro, me parece a mí lo más significativo, es que lamentablemente las barras bravas siguen siendo, o la violencia en el deporte, o la violencia en algunos aspectos de nuestra sociedad sigue siendo una deuda pendiente que tenemos en esta democracia. Y en ese sentido me parece que tenemos todos alguna responsabilidad. En el sentido de, por ejemplo, hace unas poquitas semanas un hecho de violencia muy grave en Independiente, donde el presidente de Independiente lo sacaron a sillazos, le pegaron, sí. Estaban claramente identificados quiénes fueron y no ha habido grandes avances en esa causa. Entonces, me parece que el problema de la violencia en el fútbol, el problema de las barras bravas, es una deuda que tenemos todos. Por otro lado, y siguiendo en este tema, nosotros creo que debemos accionar de manera mucho más firme. Tenemos que tener en claro que, como decían recién, acá hay mucha plata en juego. Acá se están discutiendo fangos de guita. Esto sí que la pesan, tomando en cuenta al amigo, ¿no? Esto sí que la pesan. Y me parece que gran parte de lo que nosotros tenemos que intentar resolver es que el Estado vaya a fondo, que se investigue y que vayan presos. Y Angelici no me sorprende, Angelici tiene vínculos con el juego en Tigre, Angelici es parte de un proyecto político que es el de Macri, que quiere la ausencia absoluta de políticas sociales, la ausencia absoluta de
la reparación del Estado sobre aquellos más humildes. Entonces, me parece que hay una serie de vasos comunicantes que son preocupantes, sin dejar de lado que nosotros tenemos que bregar porque se investigue, porque vayan presos, por poner todas las herramientas del Estado nacional, provincial y municipales en aquellos casos, en función de que vayan presos estos tipos que matan gente. Arturo. Así chiquito, pierde el fútbol, pierde un deporte hermoso que nos dio como idea o como concepto la cosa colectiva, que nos enseñó a jugar en equipo, a preocuparse por el otro, a atender al otro, a ser receptor de otro, y eso es lo que está perdiendo, este concepto, porque hay una matriz de pensamiento ahí que es el individualismo. Y a partir de eso, bueno, como decíamos como decía en el otro informe, yo me salvo, y que se jode el de al lado, que se jodan los de San Fernando. Yo, que no me roben los autos a mí, que se los roban a no, que se los roben. Es nada más que eso, seguir en esta matriz de pensamiento excluyente, que excluye al otro y que no lo incorpora, para nada, no le interesa el otro, claro. No le interesa. A mí me parece que acá hay como, yo quisiera abarcar tres cosas. Una, que con una especie de obsesión semántica, va a haber que encontrarle la vuelta a llamar a esto de otra manera, porque cuando la vez pasada tuvimos el asesinato de Jerez por parte de la policía, de este hincha que fue fusilado por la policía, se lo llamó también violencia en el fútbol, creo que hay que empezar a buscarle la vuelta porque la violencia no es en el fútbol, esto es otra cosa, son mafias, o fue un fusilamiento policial, o fue, digo también porque si no queda como una especie de cosa empastada de cada domingo lo mismo y no es todo lo mismo. Lo segundo que a mí me llama la atención es, y ahí hay que preguntarse por qué, ante cada caso de algún tipo de violencia hay siempre una derecha que sale a pedir mano dura. Bueno, cada vez que hay algún tipo de violencia entre estas mafias, la derecha no sale a pedir mano dura. La derecha personificada, sabemos en quién es en cada caso, me parece que ahí hay una especie como de cola sucia, porque son sociedades también en toda esta cuestión. Y después puntualmente sobre el tema de Boca, hay un negocio fenomenal que es, por ejemplo, esta cuestión de que los socios, digamos, no cualquiera puede ir a la cancha, no se puede sacar entrada, bueno, todos los que son de Boca lo conocen esto, pero hay todo un negocio con los extranjeros que los llevan las propias barras, y las barras, terminado el partido, los llevan a pasear por el estadio para que salgan después, esto lo explican permanentemente en página 12 varios compañeros. Sí. Y recordemos que Macri, cuando tuvo que ir a patotear docentes en la Ciudad de Buenos Aires, llevó a gente de la barra de Boca, entonces esto no es violencia en el fútbol, es de otro tono. Y me parece que hay que empezar a nombrarlo de esa manera. Barone, vos que sos bostero. Sí, me siento desilusionado. Lo voy a decir porque es como, voy a hacer una catarsis casi psíquica. Yo nací en La Boca, nací a media cuadra del estadio. Mi familia jugaron en Boca varios, no los voy a nombrar, 2 o 3, entre ellos mi padre, jugó hasta la reserva de Boca hace 70 años. O sea que crecí ahí, esa es mi infancia, ese es mi lugar. En el Museo de Boca hay unos versos míos que hice sobre la Boca, los murales de Pérez Celis tienen leyendas que yo escribí para Pérez Celis. ¿Y quieren que les diga algo? En este momento yo deseo que no le vaya bien a Boca. No me pregunten por qué. Vamos a otro informe que se llama La política real versus el doble discurso. Adelante. El discurso conciliador versus la política real. Se acercan las elecciones y cada vez quedan más en evidencia algunas insalvables contradicciones. Enfoquémonos en un solo ejemplo que clarificará lo que plantea el informe. Por un lado se elogia desde la OPO, para no perder votos, a la asignación universal por hijo. Y por el otro lado, esos mismos opositores estuvieron en contra de la medida que permitió que la asignación sea una realidad. Cuando vos hablás en conjunto, hablás del Frente para la Victoria, hablás como proyecto nación. Porque es un proyecto colectivo. Si vos no articulás políticas con un gobierno provincial presente, no articulás con un gobierno nacional que incluyó a la mayoría de los argentinos, devolviéndole su fuente de trabajo, devolviéndole las jubilaciones, programas inéditos como el Conectar Igualdad, 3 millones de euros a los chicos, la asignación universal por hijo. En eso coinciden todos, incluso aquellos que van contra ustedes dicen no podemos romper aquello que nos parece bien, como de pronto la asignación universal por hijo. Me parece que nadie, no tiene ateos la asignación universal por hijo. Tiene.
¿Pero a dónde vas? ¿Qué me querés decir? Todos dicen que los grandes logros están bien, pero después dicen, pero se pelean con distintos sectores de la Argentina. Creo que no hay que confrontar, solo hay que salir a la libertad. Creo que es el terreno al que nos quieren llevar, la permanente confrontación. Que se detenga esta crispación, esta confrontación. Me parece que estamos llevando al país a una confrontación. Hay que dejar aparte la confrontación. Este gobierno hace lo contrario, confronta, divide. Se ha pasado a la confrontación como parte de una estrategia permanente dentro de la política. Gobernar no es estar de acuerdo en todo. La política es conflicto. Gobernar es afectar intereses. Para que haya asignación universal se tuvo que afectar un interés muy importante, que fue estatizar los fondos jubilatorios. Y muchos estaban en contra. Una medida se entiende por la otra. Si te gusta la asignación universal, tenés que saber de dónde salió el dinero para pagar la asignación universal. No podés estar a favor de la asignación universal y no de la medida que lo permitió. Elogian a la asignación universal. ¿Reconoces las cosas que te gustan? Las cosas que son... A ver, ¿quién puede estar en contra de la asignación universal? Nadie. Lo que estoy de acuerdo es con la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo. Fundamental. Eso fue un enorme... Eso fue muy interesante. Pone el tema no como un subsidio, sino como un derecho. Entonces es como un piso de dignidad sobre el cual hay que construir. La verdad es que me parece un éxito. Yo no tocaría ni un milímetro la asignación por hijo, porque esa es... Yo casi diría que es la única política social razonable que ha implementado este gobierno. ¿Qué hace bien este gobierno para haber ganado de la manera que ganó? A ver, creo que han hecho cosas acertadas. La asignación universal a la niñez es un acierto, sin duda. Estas mismas personas estuvieron en contra de la estatización de las AFJP. La estatización del régimen de jubilación privada. Por lo menos muy preocupante. ¿Y usted piensa que es un error? La verdad es que estoy en desacuerdo claramente con lo que está sucediendo. Lo que estoy de acuerdo es con la asignación universal por hijo. Libro de Sandra Russo. La presidenta. Historia de una vida. La estatización de las AFJP. Otra medida definitoria fue recuperar los recursos de los trabajadores. Eso parecía imposible y creo que si lo hicimos fue por el envión del 2008, cuando el mundo se vino abajo. Por eso yo lo valoro tanto a Amado Vudú, porque fue él el que vino a traerme esa idea. Era un feriado. Me llama Massa, que era el jefe de gabinete. Ese día me llamó muerto de risa, me decía que estaba con Amado, que Amado se había vuelto loco y que querían comentarme una idea. Bueno, le dije, vengan. Fuimos a la jefatura de gabinete. Sí, era feriado porque llegaron de Sport. Llegan los dos, Amado me dice mientras Massa se sigue riendo, Presidenta, el mundo no va a volver a ser lo que fue. Tenemos que ir por las AFJP. ¿Quién puede estar en contra de la asignación universal? Nadie. Cuando el gobierno tomó todos los fondos de las AFJP, no respetamos los derechos de propiedad si a los derechos adquiridos nos los llevamos por delante. Los ahorros de los jubilados. Y los ahorros de los jubilados. Yo no tocaría ni un milímetro la asignación por hijo. ¿Vos vas a votar al libro? Yo no, tampoco. No, yo voy a votar en contra de esto, resguardando los derechos de la gente. No se puede sacar la plata de la gente que la gente aportó porque es de la gente y hay que dejar la libertad de que cada uno elija lo que le parece mejor para manejar su plata. La asignación universal por hijo. Fundamental. La verdad es que me parece un éxito. No le merece que el gobierno haya admitido que los fondos de los jubilados fueron utilizados para enfrentar la crisis. Bueno, se lo dijimos cuando se apropiaron de los fondos de las AFJP. Están usurpando los ahorros de los presentes jubilados y de los que vienen. La asignación universal a la niñez es un acierto, sin duda. No podés estar a favor de la asignación universal y no de la medida que lo permitió. Y así un montón de ejemplos, porque gobernar no es estar de acuerdo en todo. Gobernar es afectar intereses. Y a mí me parece que ese discurso medio lavadito, tipo de pastor electrónico, vamos juntos de la mano, ¿qué van a ir de la mano? ¿La sociedad rural y el peón explotado? Van por calles diferentes y es conflicto, y la política está para resolver ese conflicto casualmente. Entonces no nos dejemos engañar por el pastor electrónico que dice vamos de la mano. A ver, Arturo, ¿qué te...? No nos dejemos engañar por el pastor electrónico, ¿no? Pensaba, el conflicto tampoco es que uno le guste vivir peleándose con los demás. Pero por supuesto que no, pero hay conflicto de intereses, hay conflicto de intereses y la política está para eso, para articular esta serie de conflictos y poder llegar a acuerdos. Y los acuerdos siempre tienen que estar normados o reglados por respeto, por
por la no mentira, porque cuando uno quiere ganar una discusión y miente para ganar una discusión ya no sirve, ¿no? Estamos hablando de un país y estamos tratando de vivir y de proyectar un país armónico, tocando intereses, obviamente, si no es imposible. No se puede conformar absolutamente a todos. Y es lógico que los que más tienen vayan cediendo en su posición, desde su posición dominante, desde un mercado, hasta la apropiación de los bienes. Que sea más accesible al reparto, que sea más permeable, que sean más permeables a este reparto. Y cuando uno ve la inclusión que hay, cuando uno ve las posibilidades que se le está ofreciendo a la gente, que se le venía negando desde hace mucho tiempo, uno lo menos que puede decir es, está bien, corresponde. Yo tengo una discusión interna conmigo con respecto al impuesto a las ganancias, con respecto al impuesto el mal llamado impuesto al trabajo. Yo entiendo que corresponde pagar impuestos. Todos los que trabajamos tenemos que pagar impuestos. Y tenemos que tener una suerte de estudio sobre cómo son los ingresos de cada uno. Los actores tenemos situaciones privilegiadas por momentos donde trabajamos un año con sueldos respetables, entendibles, y a lo mejor después nos pasamos 2 años sin trabajar. Pero hay una presunción de ganancia de lo que ganamos el otro año y nos encontramos a veces embretados en esta contradicción. Pero creo que se amerita una discusión sobre esto que creo que se está por dar en cualquier momento. Que no sea tan optimista. Claro. Pero que el fisco no sea tan optimista, claro, que piensa que voy a seguir así. Que por ahí no te toca siempre igual. Pero hay que afectar esos intereses también, hay que tocar esos intereses también para una convivencia más armónica. Pereira, ¿se podría tener asignación universal sin estatizar las FJP? Por ahí había otro lugar de donde conseguir. Yo creo que lo que pasa es que eso que Carlos decís está bien, hay que decir de dónde salen los fondos. Ahora, el tema de la pelea, yo siendo intendente, inclusive hasta con gobiernos del mismo partido, yo digo, ¿por qué no hay olas? ¿Por qué no hay discusión si a mí me aumenta la mortalidad infantil, me aumenta la cantidad de nutridos en mi distrito, si los chicos ya no van al colegio a estudiar, si no van a comer? Sí. Si todo se cae a pedazos, la atención primaria de la salud se había caído, los hospitales estaban a punto de cerrarse. Ahí no hay conflicto. Claro, ahí no había conflicto, estaba todo bien. Sí. Lo único que sufría era la gente humilde, el sector más desprotegido. No había nadie que tomara una oposición en favor de ellos. Y por otro lado, no había conflictos porque los que estaban en la Casa de Gobierno tenían mucho miedo a una tapa de un diario o a lo que los que manejaban los poderes concentrados decían. Había una línea directa. Se hacía lo que se decía. Se decía tal cosa, lo hacían en la Casa de Gobierno y lo hacían también en el Congreso. Entonces, claro, estaba todo en paz y en calma. A la presidenta, la verdad, ir a la calma esa no le cuesta nada. Solamente volver a hacer los deberes que ellos le mandan. Por supuesto que ahí no estamos de acuerdo. Ahí vamos a la pelea, porque para poder seguir haciendo lo que se está haciendo, uno no puede tener 1 millón de amigos. Esto lo decía Néstor en forma permanente. Tenés que tomar una posición. ¿De qué vereda estás? El Estado, ¿cuáles son los intereses que defiende? ¿Los intereses de las corporaciones, de los poderosos o los intereses de los débiles? Y es una opción por el más débil. Entonces, la verdad que ahí cuando yo escucho esas cosas, y que por otro lado, el fundamento de ellos es decir, un día una cosa, otro día otra cosa. Y cuando dicen que están de acuerdo con el salario universal por hijo, lo dicen porque están buscando un voto, no porque crean en eso. Están buscando un voto. Silvio. Sí, primero es muy cómico, ¿no? A veces cuando escuchás la idea de marketing político, la idea de la referencia, la idea del liderazgo, la idea de construir una imagen diciendo cualquier cosa, me parece que denostan lo que se ha logrado en estos años. Denostan la organización popular, denostan el protagonismo de los jóvenes, de los laburantes. La asignación universal por hijo iguala a los derechos de los hijos de todos los laburantes, de los que están abajo de los 2.000 pesos a los que reclama Moyano. Iguala los derechos de todos. Y eso, cuando yo escucho a De Narváez, a Massa, a Margarita Stolbizer, a un montón de dirigentes reivindicar con oportunismo político esta medida, lo que escucho es
que ganamos con una política de Estado y que entró muy profundamente en la conciencia popular esa iniciativa del gobierno nacional. Y eso, por más que nos la quieran vender, por más que nos la quieran defender, por más que digan, aunque hayan votado en contra, que está bien, yo lo que veo ahí es una victoria de los humildes y, como dice Cristina, que gobierna para los 40 millones, pero que está parada en la defensa de los más humildes. Entonces, más allá del oportunismo electoral, más allá del vedetismo, más allá de la imagen, si miden, si no miden, si van a buscar un voto o no, me parece que lo más importante que tenemos que reivindicar, que ese doble discurso hoy en los sectores más humildes no entra, porque ellos han vivido, como se mencionaba acá, en carne y hueso lo que era la miseria. Y no queremos volver a ese lugar. Por lo tanto, cuando veo esta mentira de estos dirigentes que reivindican lo que hemos hecho después de haber votado en contra, lo que veo es una gran victoria popular. Es verdad. Bueno, hacemos un corte y después mitad de anchoa, mitad de mozzarella, varones. Adelante, un corte y ya venimos. Que estoy parado en la ola y esa ola rompe y vuelve a crecer. Llévame a lo hondo de tu pecho. Conectar Igualdad. 3,5 millones de netbooks para estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas. ANSES. Con nuestros chicos y con cada argentino, siempre.